Cancela. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Aquí estamos. Intratables en vivo por la pantalla de América. Muchos invitados, muchos temas. Y por supuesto vos que sos que sos la protagonista. Saludo a todos los invitados. Chiche, ¿cómo va? Muy bien, muy Rolando, bien. buenas noches. Hola. Silvana, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, ¿qué tal? Y una semana complicada, ¿no? Para Cambiemos. Con lo de Triaca. Bueno, la verdad que difícil. Él pidió disculpas. Me parece que no refleja la personalidad de Jorge. Jorge es una persona realmente entrañable. Él supo pedir disculpas en su momento y las volvió a pedir ahora públicamente. Te lo pregunto porque fue durante todos estos días trending topic que Triaca debería renunciar. Personalmente, ¿qué opinas? Chau Triaca era. Chau Triaca, el hashtag, chau, sí. Triaca. A ver, creo que él dio las explicaciones y que el presidente respalda las explicaciones del ministro. Imagino el momento difícil que está pasando y bueno, habrá que ver cómo sigue el tema. Creo que también hay una denuncia y que él estará poniendo a disposición de la justicia todos los elementos. ¿La empleada estaba en negro? No, no estaba en negro, era una empleada de su hermano. Sí. Y esto había pasado hace 4 meses, ¿no? Lo contó un episodio. No, por supuesto que es una reacción reprobable y también hay que entender el contexto de una discusión personal donde él no podía bajarse de su auto porque no tenía la silla de ruedas. Y en su momento lo explicó, le hizo ese pedido de disculpas personalmente en su momento y ahora lo hizo también públicamente. Sí. No, es que me pareció entender cuando yo leí todo lo de Triaca, el título dice una cosa, bajás una línea y dice que esta señora sostiene que no le pagó suficiente indemnización. Bueno, entonces es otra historia, entonces no es en negro. Pero lo más grave creo que es otra cosa, que está trabajando en el SOMU. Eso Claro, eso es lo más grave. Lo grave es el lugar que le dieron en un SOMU, trabajo que no le tienen que dar en el SOMU. Marítimo, eso lo tiene que aclarar. Y segundo, perdón, me parece que es el segundo episodio del ministro, porque tenemos a una hermana del Banco Nación, tenemos este segundo episodio. Y su esposa está en el área de salud. Esto afecta en forma personal al ministro, pero afecta en forma institucional a un gobierno. Sin embargo, sí, eso es verdad. Eso es grave para el gobierno. Dejemos de lado el ministro, podrá defenderse, después se le creerá o no, pero hay un tema particular que es la imagen de un ministro, donde muchas veces los presidentes se encaprichan y ante situaciones conflictivas de algún ministro o algún hombre o mujer cercana, no hacen nada. Cuando hay un clamor o hay encuestas por todos lados que piden la renuncia del ministro. Pero insisto, una cosa es la situación personal de un ministro que puede estar, puede no estar, puede ejercer su cargo o le pueden pedir que se vaya, y otra cosa es el daño institucional que produce esto. Porque me parece que cuando planteamos el cambio, la sociedad plantea cambios, hay cosas que no las quiere y este tipo de cosas molestan. Molestan más allá de las explicaciones. La señorita no tendría que haber trabajado en el SOMU y en caso de ser empleada tener todo en regla y punto. Más allá después de la situación también delicada, porque aunque uno esté nervioso, ansioso, lo que sea, no se puede descalificar a una persona con un mensaje de esa naturaleza. Sí. Es que, Paulo, lo que cuenta Sandra Heredia es que ella trabajó en negro desde el 2012 hasta diciembre del 2015, cuando asumen el gobierno, que la ponen en blanco y después hay antes de asumir, 15 días antes de la selección. Diciembre, sí. Y en el 2017, en abril del 2017, hay registros del SOMU, ya de la segunda intervención, no la de Gladys González, donde aparece como interventora. Y que ahí le están pagando el salario, pero que su actividad principal era ser casera de esa quinta en Bulón, que era el centro de reuniones del ministro de Trabajo. Sí. Es que no es un Hoy tema hubo ético. respaldo desde el presidente a todos los ministros. Off the record te reconocen que es muy difícil defender la situación de Triaca. Pero ¿por qué hay que defender cosas como se quedan de Maduro? Yo no Si entiendo. reclamaban que no se haga eso, el anterior. Mirá, después de los mamarrachos que hemos visto y de las cuestiones obscenas que hemos visto, digamos, me parece que tenemos que ser iguales con este gobierno. Digamos, Mamarracho. estaba fuera de la ley, eso las cosas mal. Aparte con un gobierno que levantó tanto la vara de algunas cuestiones, digamos, ya está. Pero Bueno, no, sin totalmente. embargo, Sí. lo respaldan. Es más, es muy probable que mañana el jefe de gabinete hable, no sé de qué manera, a través de un medio, etcétera, para dar también su respaldo, porque sabe que le van a preguntar sobre esto, porque consideran que trabaja bien, consideran que es honesto, que está haciendo bien su función, reconocen que esto es un traspié, no te dicen, no te lo explican, no te lo justifican, pero
va a seguir en su no es un traspié, es un tema legal. A ver, el exabrupto lo que publica, y hay que darle crédito también a nuestros colegas de OPI Santa Cruz, que son los que publican, así como lo hicieron durante el kirchnerismo, con investigaciones contra los Kirchner en la provincia de Santa Cruz, que después replicaron a nivel nacional. Ahora lo están haciendo exactamente con estos audios de Sandra Heredia. Hay que tener en cuenta, aclaremos que el abogado de Sandra Heredia es el hermano del director de OPI Santa Cruz. Bueno, por eso se enteró. Por eso se enteran. A ver, entonces el tema del exabrupto, la conversación, cada uno puede tener o hacer un juicio de valor personal y eso me parece que lo podemos poner en un costado. Lo que no podemos poner en un costado es primero que el ministro de Trabajo debe justificar, no con palabras, sino con documentación, si tenía o no una empleada en negro. Documentación. Segundo, la información que refiere Sandra Heredia es que era delegada en la intervención del SOMU. Si un ministro de la Nación, que además es ministro de Trabajo, compensa laboralmente a una de sus empleadas a través de un cargo en un gremio intervenido, también lo debe explicar en la justicia. Y además acaba de, esto en un contexto, digamos, la hermana de Triaca se llama Mariana Aide Triaca, es contadora, acaba de asumir como directora del Banco Nación. Mucho dijimos cuando fue lo de la hija de Rossi, aquí hay un contexto diferente, hace años que trabajaba en el banco, es contadora, pero uno pone la lupa allí. La esposa de Triaca se llama María Cecilia Loxisano, es coordinadora administrativa del Ministerio de Salud de la Nación, y así como otra hermana del ministro que también tiene un cargo público. Entonces uno se pregunta, habría que hacer una ley, por supuesto, que la ley de ética pública sea muy clara respecto de los parientes en la función pública, porque el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, también tiene a su esposa, Carla Piccolomini, como directora de RTA. Digamos, esto, si es cambiar, cambiemos en serio. El problema con Triaca, como decía recién Liliana, es que el gobierno en este momento no le puede entregar al ministro de Trabajo, a los sindicatos, cuando están en pie de guerra, en una lucha muy fuerte por varias cuestiones, ¿no? Las investigaciones judiciales contra algunos líderes sindicales, la paritaria, la reforma laboral, etcétera. El duro documento que dio la CGT. Perdón, está muy bien eso, pero ya yo escuché una serie de datos que no conocía. Si hay parientes y parientes y parientes, no. Ya lo vimos, sí. Tiene que presentar su renuncia o tiene que ser destituido por el presidente. Parientes, es que por favor, Rolando, volvemos a la historia. Dos hermanos. Pero es que volvemos a la historia de funcionarios del gobierno nacional, desde la época de Menem inclusive a esta parte, de pagar los salarios por actividades privadas con cargos públicos. ¿El jardinero de quién? El jardinero de Triaca también está en SOMU. Sí, y el jardinero también de los Kirchner, en su momento también el chofer de los Kirchner, que después termina siendo multimillonario, Rudy Ulloa con un multimedio en Santa Cruz. Pero el tema... El pasto que cortó, kilómetros de pasto. Absolutamente. Un tema más que no es menor. Lo que está diciendo Sandra Heredia, que esto lo va a tener que probar en la justicia, se tiene que iniciar una causa, es que no es solo ella, sino que en la intervención después de Gladys González, que la deja en febrero del 2017 para asumir en Acumar, llega otro interventor, que no solo la pone a Sandra, sino que Sandra Heredia dice que ponen a otras 250 personas. ¿Qué sale a decir el Caballo Suárez? Porque acá se pisan, entre fantasmas se pisan la sábana, que presenta una denuncia para que investiguen qué pasó en el SOMU cuando tenían que regularizar lo que estaba irregular. A ver. Bueno, el tema es si debe renunciar o no. Es un tema que se ha mantenido durante toda la semana. Se nota porque las explicaciones no han bastado, ¿no? No, la verdad que no convencen. Vamos a una de las imágenes del día que tiene que ver con más dinero, más dinero, más dinero. ¿Se acuerdan? Balsedo, Punta del Este, esa mansión, los animales exóticos. Sigue apareciendo plata y llegan a este dinero que ascendería a los 7 millones de dólares siguiendo una listita como del almacén. Es genial, ¿no? Así estamos, mirá. Unos millones más, Iván. ¡Es un bocho! ¿Sabes la guita que hizo? Para mí hay un chanchullo, alguna trampa. Encuentran más millones de dólares a Balsedo. Ya había en Montevideo 3.800.000 dólares. Se estima que podría llegar a más de 7 millones de dólares. Estaba en una caja de seguridad. Las cajas de seguridad fueron allanadas por la policía uruguaya. Los cofres de Balsedo siguen sorprendiendo a todos. ¿Cómo fue que un simple sindicalista reunió semejante fortuna?
Detuvieron a un sindicalista argentino en Punta del Este. Lo encontraron, $500.000 en efectivo, armas de fuego y estos autos de lujo. En total, 14 autos de alta gama. Se están llevando algunos de los autos. Clarín, caso Marcelo Balcedo. Por una carta escrita a mano buscan $7 millones en cajas de seguridad en Uruguay. Hubo allanamientos y se encontraron estos animales. Balcedo podía estar armando su propio zoológico. Pasamos de un gobierno de gente que no quería ver la realidad y que mataba al pueblo de hambre, que se tiraban por otro costado y que vivía un relato a un relato de gente que es soberbia y burra. Bueno, a ver, Luis, por favor, buenas noches, te escucho, sí. Están matando la literatura. ¿Qué se puede escribir después de esto? ¿Qué libro te puede sorprender? ¿Qué serie? Están matando al cine, todo. Porque me gusta la literatura. Si vos lo haces en una película, te dicen qué película idiota. Es todo increíble, no se puede creer esto. Un zoológico, plata. Por otro lado, los enemigos sindicales que se unen a un asado en Mar del Plata para decir, por algunos no vamos a caer todos. Es decir, el espanto empieza a unir a todo el arco de los que pueden estar en la lista. Sí, poner la foto del asado, que ya vamos a ir con ese informe. La foto del asado de hoy. Porque lo que te quiero decir que estos sindicalistas no son del primer nivel. Imagínate lo que va a ser el primer nivel de tipos que hace 30 años que están armando sus gremios, que tienen convenios del siglo pasado que no es que los mantienen por conquistas laborales, es porque es su fuente de ingresos. Los derechos de los trabajadores que ellos defienden son su fuente de riqueza. Esto es lo más vergonzante. Porque ¿desde cuándo a esta gente Luis, no le podés confiar la salud de los trabajadores? Pero Luis, esto no es de sindicato, esto es narcotráfico. No es sindicalista, ¿de quién es? Lo dijimos acá el primer día. No alcanza, 50 años de ese sindicato no te dan $7 millones de dólares. Es imposible. No. Perdón, pero si vos sos un sindicato para relacionarte con los tratantes de droga, es porque lo haces de tu posición de sindicalista. No lo haces de un... Pero esa plata no es del sindicato. O sea, ese poder que te da el sindicato, volumen de plata que te permite monumental. tener... Perdóname, los sindicalistas, algunos, no son sindicalistas, son empresarios. Millonarios son, millonarios. A ver, por favor, que está, sí, Rubén Grimaldi, el secretario general de Eutera. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Yo escuchaba, digo, primero y principal, creo que no hay que poner en el mismo nivel a todos los sindicalistas, ¿no? Yo tengo 35 años de sindicalista, no tengo nada de lo que ustedes están mostrando acá. Creo que, como yo, hay muchos sindicalistas que estamos al frente de un sindicato para defender los derechos de los trabajadores. Y creo que estos casos, que yo estoy de acuerdo, digo, esto no sale de un sindicato. Acá, indudablemente, hay otros negocios atrás que hacen de que se pueda generar tamaña riqueza. Y no es de un sindicato, aparte conozco un poco cómo es el desarrollo de ese sindicato. Digo, esto no es de un sindicato. Pero igual, perdón, del sindicato desaparecieron 53 millones de pesos y si un ladrón encabeza un sindicato, no es confiable para estoy de acuerdo, con esto función. no lo defiendo a Balcedo. Claro. Digo, lo de Balcedo es impresentable, más allá de que tendrá que darle explicación a la justicia de dónde sacó todo esto. Yo también quiero saber quiénes son los cómplices, porque nadie pone plata para perder plata o nadie pone plata, esa cantidad de plata, por ponerla. Indudablemente acá hay otras cosas atrás. Pero señor, si no salió del sindicato, ¿alguna explicación habrá entonces que la dará la justicia? ¿No? Sí, Esta plata no puede darla. La heredé de mi abuela, no sé. Rolando, 2 aviones. Bueno, 2 aviones que valen 15 millones de dólares entre los 2 aviones. No existe plata rara, es plata que viene pero de un volumen de narco muy fuerte, que tampoco creo que sea narco argentino. Sí, por favor. No da los monos para tanto. Hay que ver Está claro que el nivel de enriquecimiento y de lo que ostenta no solo demuestra que hay plata probablemente del narco y del lavado, sino también el nivel de impunidad en el que vivió todos estos años como para poder acumular esto, salir del país 400 veces sin ser detectado, instalar semejante mansión y un zoológico privado y ese despliegue de autos y de dinero en Uruguay. Y esto realmente tiene que llamarnos a la reflexión sobre, de nuevo, lo que hemos hablado en muchos programas aquí, la justicia y cómo la justicia puede no solo
tomar ese punta del ovillo e ir contra Balcedo, sino contra todo lo que está atrás. No, y averiguar qué hay, porque ahora tiene que actuar la justicia. Tiene que actuar. La prensa uruguaya informa a esta hora, que es muy interesante, porque además se paralizó Gorlero, la típica calle de Punta del Este, hoy quedó totalmente cortada y los turistas no entendían nada. Encontraron $2 millones en Maldonado en efectivo, y esto se suma a los 3,800 mil millones, $3.800.000 encontrados hoy en Montevideo. Y bueno, hasta ahora, en total, hasta ahora, la Guardia Republicana de Uruguay dice que son $6 millones en efectivo, lo que podrían ser más. Sí, ellos tenían, ¿sabes qué, Santi? Perdón, una acotación. Cuando hacen el allanamiento en la casa, encuentran en la caja de seguridad de los $500.000 5 llaves de cajas de seguridad, donde en un papelito habían anotado la cantidad de dinero que había y hasta figuraban nombres de testaferro. Rápidamente la policía actuó, abren la caja, acá 2 millones, acá tanto. No fue difícil el camino, no es un trabajo de investigación, sino fue un error de esta gente que dejó todo ahí. Para Uruguay es un tema de imagen importante porque tiene fama de paraíso fiscal, viene de un trabajo internacional importante. En estos casos, pero que se vaya a fondo y que se terminen detenidos en los casos que está comprobado la corrupción y el uso por parte de sindicalistas que son empresarios y millonarios. Ahora, no corresponde a toda la dirigencia gremial. Y después hay algo que es muy grave, que festejo que lo hayan planteado en el inicio del programa, que lo que está acusando la ex empleada de Triaca, Sandra, de haber trabajado en un sindicato que estuvo intervenido por su propia cartera del Ministerio de Trabajo, es que se usó para la campaña de Vidal. 250 trabajadores contratados a partir de lo que fue la gestión de Triaca para financiar la campaña de Vidal. Y está comprobado que estaba trabajando en negro porque se encontró una factura a su nombre del año 2013, a nombre de Sandra, de Cablevisión. La verdad que es muy grave. En Estados Unidos, que tanto espejo siempre ponemos con ese país, la ministra de Trabajo de Bush renunció por un caso similar de una contratación de una empleada en negro. No, lo que pasa es que vos estás haciendo... El doctor se ríe, Fonrush. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿De qué se ríe, doctor? No, me río porque el tema, como decía Luis, la verdad que es de película, ¿no es cierto? Lo que yo encuentro, yo entiendo la posición, yo estoy seguro que hay montones de gremios y de sindicatos con gente sana. Ahora, me parece muy malo que salgan a... ¿Por qué no destacamos lo que son? Me parece malo. La gente que hace las cosas bien. Lo que me parece malo es que salgan este tema de la defensa corporativa, porque estamos viendo que ahora vienen todos los temas que hay hoy con los sindicatos es por robo de dinero. No es un tema de persecución política. Ahora, me parece que hacen mal los sindicatos en salir a sentirse, porque entonces automáticamente la gente lo va a asociar, va a decir, ¿cómo? Si estos salen a decir ahora que los persiguen es porque están preocupados que los vayan a buscar ellos también. Me parece que no es buena la estrategia de los sindicatos. No, yo no creo que sea tampoco así, no es que esto sea corporativo. Nosotros tenemos que enfrentar de acá para adelante algunas medidas con el gobierno que creo que necesita de la unidad del movimiento obrero. Nosotros vamos a tener que discutir el tema de las paritarias, si son con gatillo, son con cláusula gatillo, no son con cláusula gatillo. Vamos a tener que discutir la reforma laboral y en realidad lo que nosotros planteamos es que esto se plantee desde una posición de una discusión franca con el gobierno que no la estamos teniendo. Pero está bien, campeón, pero mientras tanto los sindicalistas ladrones que vayan presos, discutan todo lo que tienen que discutir. A ver, por eso te digo, esto no es una defensa corporativa. Yo creo que hoy la justicia tiene que investigar a todo. Digo, a ver, la mayoría de los sindicatos, al menos en el caso del que yo represento, yo presento todos los años, memoria y balance. La presento en el Ministerio de Trabajo y la presento en la FIP. Es decir, yo tengo un seguimiento permanente de la FIP y del Ministerio de Trabajo de cómo presento los números. Entonces digo, si la justicia va y avanza sobre las declaraciones que hacemos cada uno de nosotros, porque aparte hago declaraciones personales, no es nada más que lo que yo utilizo en el sindicato. Entonces digo, me parece que por ahí algunos tratan de poner el fantasma de que somos todos delincuentes para que justamente la gente se entretenga con esto y no discutamos las cosas importantes. Las cosas importantes que tenemos que discutir los sindicalistas, que realmente queremos representar a los trabajadores son, ¿qué vamos a hacer con paritaria? ¿Cómo vamos a discutir? Porque si vamos a discutir con un 15% sin cláusula gatillo, me parece que estamos perdiendo poder adquisitivo en el valor de los salarios de los trabajadores, porque creo que ni el gobierno cree que va a llegar al 15%. Y si realmente el gobierno piensa que va a llegar al 15%, ¿qué le preocupa que firmemos una cláusula gatillo? Entonces digo, todas estas discusiones y el tema de la famosa reforma laboral, que yo creo que hay que discutirla. Ahora, hay que discutirla.
no se puede sacar por un DNU y voltear una ley como la que se voltea el otro día con Cetera, más allá del concepto que yo tenga de Baradel y de lo demás. Digo, me parece que lo que estamos atacando aparte también son las instituciones gremiales. Digo, nosotros somos personas jurídicas, tenemos un estatuto. Cuando yo escucho mucho que dicen, a ver, ¿por qué no acortamos los mandatos de los sindicalistas? Muchachos, nosotros vamos a elecciones, y el otro día, el último programa que tuve, le explicaba a Vilouta, yo tengo un estatuto que si vos te afiliás hoy y mañana me querés armar una lista, te podés presentar. Eso no pasa después en la realidad. Perdóname, no, en la mayoría de los sindicatos. Perdóname. Por eso, no pongamos a todos en la misma bolsa. Yo le voy a hacer una pregunta. Es cierto que no se puede generalizar nunca en la vida, pero la sensación que da, o por lo menos la percepción que tenemos todos, es que los sindicalistas que deberían representar, que debería ser un emergente, digamos, uno más que defienda los derechos de todos, tiene una vida que el resto de los trabajadores no puede tener. Es decir, los trabajadores empoderan a alguien, supuestamente para que defienda sus derechos, y tienen un estilo de vida, algunos son Ahora, mega venden a sus representados para terminar perteneciendo no todos, a otra obviamente, clase no todos, social. sí. Es muy perverso eso. O sea, venden a sus representados, a la clase trabajadora, para ellos ascender a una clase social que son los patrones. Perpetuarse en el poder. Pero para que tenemos una noticia de último momento. ¿Sí? Es una información de último momento porque la información indica que en este momento las instalaciones del diario Hoy en La Plata están tomadas por los trabajadores de manera pacífica. Han decidido permanecer en las instalaciones hasta el próximo martes. Esto sucede porque en la tarde de hoy la madre de Balsedo, Nené Balsedo, se presentó en el edificio y le dijo a los trabajadores, son 62 en total, que iban a ser echados, que iban a recibir en estas horas los telegramas de despido. Son 45 trabajadores del diario y 17 de la radio, que es una radio es la más escuchada en La Plata sin duda. Ante esta decisión de echar a esta cantidad de trabajadores, 62 en total, los empleados realizaron una asamblea. Hay quienes dicen, esto lo publica también nuestro colega Alejandro Alfie y también Luis Majula, y quienes sostienen que durante algunas horas la madre del propio sindicalista estuvo retenida dentro del edificio. En este momento las instalaciones están tomadas y la mamá de Balsedo... la señora, ¿qué estaba trincherada la señora? Sí, la mamá de Balsedo, esta señora, Nené Balsedo Chávez, le pidió al fiscal Romero que libre una orden de desalojo respecto del edificio. Reiteramos que está ubicado en la avenida 32 en La Plata, donde funciona el multimedia, donde funciona el diario, por los despidos de 62... Que se derrumba todo, se derrumba inevitablemente. Bueno, pero hay 4 millones de dólares que acaban de aparecer fresquitos en Uruguay y los trabajadores dicen a nosotros no nos pagan. Claro, los echa para presionar la investigación. Porque bueno, no tienen ella denuncia ataque a la libertad de expresión. Se puede vender el diario, pero al echarlos antes de venderlos, está presionando a la justicia, como diciendo, ustedes hacen esto, yo dejo toda esta gente en la calle y miren el lío que les armo. Yo creo que parte de ese dinero, no sé si nos sale también de su función en los medios para presionar a muchos políticos y a muchos políticos que han declarado que han sido extorsionados. No digamos que lo hizo presionando como sindicalista nada más, lo hizo también presionando desde los medios de comunicación. Esta plata que apareció... Si Triaca debe ser juzgado, debe ser aclarada su situación. Bueno, Balsedo también me parece. La diferencia de Triaca es el ministro de Trabajo y Balsedo es un empresario. Los dos tienen que ser investigados. Es muy distinto. Respecto a la suma que recién hablaba... Es muy distinto que es peor lo de Triaca. Es mucho peor lo de Triaca. Responsabilidad pública. No, porque te quería contestar a vos hace un rato. Camilo decía hace un rato lo de Triaca, ¿no? Y todo lo demás... Porque, a ver, en las cosas que estaban mal hay que condenar. Ahora, perdona, ustedes vinieron a cambiar y supuestamente a mejorar. Y lo primero que estamos viendo es que interviene un sindicato con denuncias y terminan metiendo 250 personas para una campaña política. Déjame que te diga cuál es el planteo. Si nosotros pensamos que hay un caso de corrupción peor a otro, estamos muy equivocados. Porque la verdad que lo que tiene que pasar es que se investigue todo. Y así como el ministro Triaca ha dado las explicaciones, y seguramente su hermano va a ir a explicar la situación de la empleada que después terminó siendo delegada en una delegación del SOMU, claramente Balsedo y también todos los funcionarios corruptos del gobierno anterior tienen que dar respuestas. Ahora, si la reforma política, la transparencia, la necesidad de justicia es para la política, ¿por qué supuestamente hay fueros, hay sindicalistas intocables, hay acumulación de dinero, resistencia a mostrar las declaraciones juradas? La justicia es para todos. Es más, ser sindicalista no da fuero. No da fuero. Pero una pregunta, ¿quién le dijo que nosotros no presentamos declaraciones juradas? ¿Quién le dijo que no tenemos
te digo más, nosotros tenemos la FIT permanentemente. Se juntaron todos. A ver. A resistir esos cambios. A ver, no, yo no resisto ningún cambio, le vuelvo a decir. Si yo presento, le estoy diciendo que presento todos los años una en memoria y balance. Vos, en tu caso, perdón, no lo conozco. No, Usted, perdón. Caso, no, me puede tutear, no hay ningún problema. Pero en el caso, por ejemplo, quiero decir a favor de todos los gremios sindicalistas. tenemos obligación de hacerlo. Mientras el Caballo Suárez hacía lo que hacía en el puerto, hay sindicalistas realmente buena gente, como Pepe Giancastro, que es el secretario general de Capataces. Tiene 86 años, nunca robó un peso. Y defendió a los trabajadores. Yo no quiero poner a todos en la misma bolsa, claro que no. Pero a todos hay que darles este mensaje inequívoco. La justicia es para todos. Y Silvia, lo mismo con los ministros del gobierno. ¿Vos estás de acuerdo con lo que hizo Triaca de contratarla por el sumo del SOMO donde había intervenido ese sindicato? Porque vos tomás enseguida, esta es la oportunidad del kirchnerismo tendrían que dar el ejemplo, tendrían que correr a Triaca del Ministerio de Trabajo. En Estados Unidos tuvo que renunciar la ministra de Trabajo por un caso similar. Digan la verdad, la justicia es igual para todos. Trabajadores negros siendo el ministro de Trabajo es una barbaridad, vamos a ser sinceros. Uno escucha que hay investigaciones de una cosa escandalosa de dinero con el caso Balcedo y escucha otras voces que dice están atacando a los sindicatos. No, a los sindicatos no, a los que roban dentro de los sindicatos. Nadie cuestiona eso. Nadie lo cuestiona. Es lo que uno cuestiona es lo que tiene la política. Yo le voy a contar algo que me parece que es un pequeño detalle de lo que pasó el otro día. Y pone gente a la discreción. A ver, de aún no se entiende, sí. Para ver cómo a veces lo malo tapa lo bueno. Yo tuve la oportunidad, porque la verdad tengo una larga relación con el negro Moyano. Yo fui uno de los que se inició en el MTA cuando fue que peleamos con el modelo liberal de Menem. Y fui a la inauguración del sanatorio. Me pareció algo extraordinario. Me gustaría que muchos lo visiten y lo vean. Tiene la más alta tecnología que hay en el país. Va a ser lo mejor. ¿Saben quiénes lo van a usar? Los camioneros. ¿De dónde salió la plata? De los camioneros. Entonces digo, pero ¿saben qué vi al otro día en los diarios? Porque me levanté, yo estuve viendo, lo recorrí, acompañé inclusive al ministro de Trabajo, estaba el Colorado Santilli, que lo conozco hace años también. Lo recorrimos, lo vimos todos, quedamos todos maravillados, es 5 estrellas superior, espectacular. Al otro día en el diario leo del desvío de los fondos de camioneros a la empresa de la mujer de Moyano. Ahora yo digo, a ver, el desvío existe y les voy a decir por qué. La señora de Moyano era proveedora y prestadora de camioneros antes de casarse con Moyano. No es que ahora la señora, es porque es la señora, se hizo cargo de lo que se hizo cargo. Pero caballero... Lo que tenemos que vigilar... Déjame que termine. Lo que tenemos que vigilar es si realmente lo que camionero pagó es superior o inferior a lo que hubiese pagado otro. Porque si el desvío no iba a la empresa de la señora de Moyano, hubiese ido a la empresa de Juan González o de Antonio. Entonces digo, por favor... Laura, buenas noches. Estamos distorsionando también las cosas. Favor, sí. Creo que el problema que nos pasa cada vez que hay una causa de corrupción, sea de sindicalistas, sea de exfuncionarios, sea de actual funcionarios, es que no creemos en la justicia. Es que no creemos que la justicia trata a todos igual. Y los datos nos muestran que no necesariamente trata a todos igual. Porque hay algunos sindicalistas sobre los que la Unidad de Información Financiera, la UIF, entregó informes como en este caso, y hay otros sindicalistas que no sé si tengan tantos millones, pero probablemente tengan algunos. Laura, la distinción que es, por Santa María entregaron información y por Moyano todavía no hay información de la UIF. Sí, digo, para ponerle nombre y apellido a las cosas. O por otros, digo, creo que lo que pasa y lo que muestra la justicia, no de ahora, sino de hace décadas, es que actúa con los que o perdieron el poder o perdieron el apoyo o son funcionales. A ver, vamos a ver lo que pasó hoy. ¿Les parece bien? Gran asado gran. Aquí está en esta zona. Algunas caras son muy reconocibles, miren. Y yo estaba sentada ahí comiendo asadito. Para algunos será el Boca River del domingo, para otros el mate con facturas en la playa, pero hay que reconocer que ya se ha convertido en un verdadero clásico del verano, el asado gremial de Mar del Plata. Besaza sindical. Comiendo asado, tomando vino. Lo organizó Barrio Nuevo y los miembros de la CGT parece que fueron con los colmillos afilados. Hay un ataque sobre la estructura sindical. No se puede confundir todo el universo sindical con situaciones muy puntuales que en muchos de los casos rozan con lo delictivo. Lo que no se puede hacer
es enlodar y condenar mediáticamente y a través del sistema judicial muy propenso a seguir el calor del color político que está gobernando, en enjuiciar a la dirigencia sindical. En el día de ayer ha habido la anulación por decreto de una paritaria nacional que obviamente todo este colectivo lo rechaza absolutamente. Hace poco tiempo se ha desatado una campaña antisindical, una campaña de desafiliación en una de nuestras organizaciones sindicales para favorecer que los trabajadores no tengan ningún tipo de cercanía con los sindicatos, decididamente emparentados con lo peor de la dictadura militar, cuando por decreto sancionó una norma que obligaba a todos los sindicatos en la Argentina que volvieran a repadronarse. Eso es una fantasía directamente ejercida por las autoridades económicas. Hoy el movimiento obrero está preparado para lo que se viene. Duro comunicado sindical, se exigieron paritarias libres y sin topes y reclamaron la derogación de la reforma previsional. Hacen más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. En este documento palmariamente estamos dejando establecido muchas situaciones que están aconteciendo hoy en el país que van en detrimento de los sectores que menos tienen. Ahí hablé con uno de los dirigentes. Hay varias cosas que me surgen esto. Yo no tengo dudas de lo de Moyano, por ejemplo, lo que cuenta, que es interesante. Yo hablé con el abogado de Moyano. Moyano aparentemente no tiene nada a su nombre. No tiene ningún bien, registrado. Digo, todas las acusaciones que hay... Digo, ¿No llega a fin de mes, decís? ¿Cómo? ¿No llega a fin de mes? No, llega a fin de mes. ¿Y alguien lo investigó? No, yo lo que te digo es que es muy raro todo este tipo de cosas. Porque, ¿sabes? Digo, ves esta fortuna de Balcedo. Lo de Balcedo, esto que está apareciendo, yo te digo que para mí es parte de la maniobra de Balcedo para no venir a la Argentina. Con esto se queda, esto que apareció ahora, con esto se queda en Uruguay. Porque vos tenés que explicar en Uruguay los 7 millones de dólares. Yo creo que él está haciendo aparecer la guita porque es la manera que tiene de no venir a Argentina. A mi entender, es parte de una maniobra para no agarrar la extradición. ¿Vos crees que la justicia uruguaya lo va a tratar mejor que la justicia uruguaya lo va a tratar mejor. El delito lo cometió en la Argentina para llevarse ese dinero, no te olvides. No es yo lo que te digo es que es muy difícil extraditarlo ahora. Con esa plata... Pero si el delito cometió en Argentina. Pero el delito que le dio esa plata lo cometió en Argentina. Claro, no sabes qué delito es. La plata no salió del sindicato. Por eso, pero salió de la Argentina. 7 millones de dólares, dos aviones, es imposible. No lo recaudan en la historia del sindicato. En la historia del muchachos. sindicato. Por favor, por eso digo, cuando planteamos el tema, seamos realistas, porque digo, por ahí... Perdón, si somos realistas, su camisa no es muy obrera, estoy mirando. Es de Argentina. Bueno, es un poco cara. Es marca de acá. Es argentina. Sí. Bastante exclusiva. Sí. Aparte le digo, yo soy una persona que me he visto elegantemente, los que me conocen, tengo un buen nivel económico, trabajo en el PAMI, si quiere le digo cuánto gano. Es decir, no esperemos que los sindicalistas sigamos viviendo en alpargatas y en camperas negras, porque entonces damos esa pauta de que somos lo que somos. Pero es otra cosa. Le vuelvo a decir, creo que yo puedo vivir en un nivel, porque aparte tengo actividad privada. Si quiere, después le comento. Yo vivo de la actividad privada, no vivo nada más que en el sindicato. Y si quiere, le cuento que para fundar mi sindicato, yo he puesto mi casa de garantía pero no es en el año 2004. Es el trabajador el que es dueño del sindicato. No, pero le cuento que para armar un sindicato cuesta plata. Rubén, pero más allá de lo suyo, creo que eso es lo que está en debate. Claro. Creo que eso es lo que está en debate. Yo no estoy de acuerdo con lo que se decía ahí. Creo que la Argentina necesita más sindicalismo en este momento que represente los intereses de los trabajadores, porque se necesita generar empleo. Tenemos que rever qué pasa de acá en adelante. Lo que no necesitamos es el sindicalista que pone de escudo a las necesidades de los trabajadores para mandarlos como punta de lanza y después hacer su negocio, que es lo que hemos visto en muchos. ¿Le puedo aclarar Por favor, algo? un minuto. No en todos, obviamente que no todo es lo mismo. Ahora, no hemos visto muchos sindicalistas que no llega a fin de mes. Yo creo que hay sindicalistas que tienen más de 7 millones de dólares. Pero, perdón, Santiago, Sí. partamos de esa foto, porque estamos en un grado de hipocresía brutal. Mientras hacen un anuncio que es una amenaza, ya el señor Barrio Nuevo la semana pasada amenazó diciendo cuando se metieron con los gremios y Alfonsín y de la Rúa terminaron su gobierno. La foto de Moyano y Barrio Nuevo atrasa. Es una foto preocupante, es una foto donde habría que investigarlos de punta a punta. ¿De qué viven? ¿Cómo viven? El señor Moyano, ¿qué tiene que ver con OCA? ¿Cuál es la situación en Independiente? Donde se habla de sobreprecios también en la reconstrucción de su estadio.
no seamos hipócritas, porque acá habrá honradas excepciones de mucha gente, y no importa si el señor Balcedo le alcanzó la plata que robó del sindicato. Lo importante es que hay una cueva de ladrones. El señor Medina es un ladrón, el señor Balcedo es un ladrón, el señor Suárez es un ladrón. Cuando dejó de estar a cargo en su puesto, que ahora que él haga denuncia realmente es insólito, la actividad portuaria creció un 40%. Sí. Entonces no justifiquemos todo, porque hoy, cuando estos caballeros en Mar del Plata salen con ese mensaje brutal, pueden defender, y me parece bárbaro, la paritaria, pueden defender la reforma laboral, pero no bajo la extorsión y la amenaza, porque mientras ellos hablaban de esto, aparecían los 4 millones de dólares por otro lado. Y Argentina está harta de ver la rosadita, está harta de ver la caja de la señorita Kirchner y está harta de ver las cajas de seguridad de los sindicalistas que tienen de 2 a 3 a 4 a 5 palos verdes. La gran intervención de la Casa Rosada en la Cancillería, en lo que es la Dirección de Asuntos Jurídicos hacia 2011, tuvo que ver con el hecho de que se investigaba cuentas en Suiza de Moyano y camioneros y lavado. Además, es ahí cuando se produce el desembarco con Héctor Timerman ya a cargo de la Cancillería. Vamos al próximo informe, atención, que tiene que ver con Nisman. 3 años pasaron, 3 años pasaron de la muerte del fiscal Nisman y aún tenemos algunas preguntas que no se van a responder, creo que nunca, ¿no? ¿Qué pasó con Nisman 3 años hoy de su muerte? Mirá. 3 años sin Nisman. El 18 de enero del 2015, la muerte del fiscal sacudió a la sociedad argentina. Esa conmoción aún persiste, entre otras cosas, porque la justicia no fue capaz de explicar la muerte. En febrero de 2016 dijimos que este era un homicidio con la prueba que había. Y ahora lo tenemos ratificado una decisión judicial que ha procesado a Diego Lagomarsino como partícipe necesario de un homicidio. O sea, para el juez está claro que esto es un homicidio. Arroyo Salgado. La única manera de callar a Nisman era matarlo. Hubo un plan criminal con intervención de agentes del Estado. Y el fiscal ha dicho que hubo una existencia de un plan criminal para asesinar al fiscal Nisman y además para ocultar su homicidio. El avance de la investigación, las detenciones que se produjeron por consecuencia de la denuncia que Nisman había formulado contra la expresidenta y funcionarios del gobierno anterior, eso le dio un volumen diferente a este aniversario. Y recién ahora la justicia descubrió que hay escuchas de los teléfonos de Lagomarsino. Eran 2 líneas que comenzó a utilizar después del 18 de enero de 2015. Nos permite reflexionar si queremos un país a donde la justicia esté presente, a donde la justicia investigue, o si queremos un país como el que vivimos, un país de impunidad, un país sin que las causas se investiguen. ¿Comparten el pedido de la familia que esta muerte se investigue además como delito de lesa humanidad? Esperemos que en la causa por la muerte de Alberto Nisman no haya que recurrir a la imprescriptibilidad. Sabrina Mateos es abogada y es ex compañera de trabajo. ¿Vos trabajás con él? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, ¿qué hacías? Con él. ¿Qué eras? ¿Secretaria, asistente? No, la prosecretaria. ¿Prosecretaria? Sí, o sea, soy de carrera. Entré en el 2005 cuando todavía no había ni muebles en la fiscalía y bueno, hasta el último día trabajé ahí. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Antes de la feria del 2015. Él se quita la vida aparentemente el sábado a la noche. Y vos lo viste el viernes. ¿Ese viernes? No, antes de la feria. Él después antes de la feria. Eso fue claro, en diciembre. En diciembre. O sea, antes de la feria. Exacto. Así que después no lo viste nunca más. Esos 18 de enero no lo viste más. No. ¿Y cómo era el fiscal? Bueno, era una persona muy enérgica, muy trabajador, una persona muy inteligente, apasionado, vivía... Gran parte de su vida era la causa y, bueno... Una persona que afrontaba todos los problemas. No era fácil dirigir Ufiamia, un equipo de 40 personas en aquel entonces. Éramos 40. Así que bueno, eso es lo que te puedo decir yo desde mi lugar. ¿Tu percepción qué te indica? ¿Qué pasó? Más que mi percepción, creo que, bueno, la causa judicial ya se inclina por lo que es un homicidio, así que ya no importa tanto qué es lo que creo yo. Si me preguntas a mí, nunca creí que él fuera una persona que pudiera quitarse la vida, pero bueno, creo que la causa ya va por otro lado. ¿Y por qué pensás que era una persona que nunca se puede quitar la vida? Por la forma de ser que tenía, ¿no? Era, o sea, como muy narcisista, afrontaba todo, se lo veía en un buen momento,
La verdad que no, es una cuestión de personalidad. ¿Y cómo era su vida en este último tiempo que él estaba preparando una denuncia nada más y nada menos que contra varias personas, pero entre ellas la Presidenta de la Nación, ¿no? En su momento. ¿Cómo lo vivía? Intensamente, era una persona que vivía todo como muy intensamente, él quería todo para ayer, o sea, estaba todo el tiempo en todo, era como una computadora abierta, sabía todo de todo. ¿Y a Lagomarsino lo conocías? De vista. De vista. ¿Cuál era su vínculo? La verdad que yo no sé él qué vínculo tenía. Pero iba a la oficina, estaba con ustedes ahí. Lo veía muy poco, la verdad, porque lo veía básicamente cuando venía a presentar el recibo de sueldo. Porque, bueno, no era como estable en la UFI. Sí. Chiche, 3 años pasaron. 3 años. Yo un día le pregunté a Sabrina si ella cobraba y le daba la mitad de su sueldo a Nisman. Y ella cobró por factura durante mucho tiempo y no tenía que dar la mitad de su sueldo, porque Lagomarsino lo que dice es que le daba la mitad de su sueldo siempre a Nisman y que todos tenían que hacer eso. No, no, todo no, el tiempo, no, jamás. Cuento esto porque es interesante, porque digo, vos eras monotributista en su momento también. En su momento, cuando empezamos, claro, éramos todos monotributistas. Sí. Bueno, después se fueron efectivizando los distintos cargos. Pero no, jamás, al menos te hablo por mí, jamás a mí me pidió dinero de mi salario. No es algo tampoco corriente dentro de lo que es ni el Poder Judicial ni la Procuración General de la Nación. El mayor nexo que hay entre la muerte de Nisman y el misterio es Lagomarsino. Es un personaje sin duda muy oscuro. Es el facilitador del arma que termina matando a Nisman. Y yo lo que creo que... ¿Sabes lo que nunca entendimos con ellos? ¿Cómo? Nunca entendimos el vínculo. No, nadie lo entiende. Claro. Nadie lo entiende. Por eso te digo, es como que no se termina de investigar cómo llega, cuál era su trabajo, la idea. Él tenía una cuenta conjunta con Nisman. Estamos hablando de una cuenta de $700.000. Digo, es como que hay una unión extraña ahí. Hacia él apunta Arroyo y no Salgado. se termina nunca de investigar. A ver, que acá está el abogado de... Perdón. Por favor, sí. Tomás Farini Dugan, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí. Yo soy abogado querellante en la causa del pacto con Irán. Y yo estoy convencido de que la ejecución de Nisman, porque hoy se habla de ejecución, se debió a la denuncia por el pacto con Irán. Y esto lo digo porque el gobierno anterior hizo mucho esfuerzo por intentar imponer la idea de que Nisman se había suicidado porque la denuncia era infundada. Y esto lo hizo a través de una campaña mediática, a través de los medios intentó mancillar su persona, y una campaña judicial mediante la cual se archivó la causa sin investigar. Y hoy sabemos que la denuncia es absolutamente fundada, de hecho mañana estamos pidiendo la elevación a juicio, y que Nisman no se suicidó, que fue ejecutado. Yo creo que el factor que detonó la denuncia de Nisman fue concretamente la orden que dio Zanini a los funcionarios de la AFI de que dejaran de darle información acerca de la causa AMIA porque Cristina Fernández de Kirchner no quería que se investigara más a los imputados iraníes. Este es un dato objetivo que resulta de la causa y otros datos objetivos que resultan de la causa apuntan hacia la unión, es decir, la explicación de que la denuncia y el homicidio están vinculados. Uno de ellos es que el día de la ejecución de Nisman, yo digo el 17 de enero porque es el día que se supone que fue ejecutado porque apareció el cuerpo el 18, desapareció del sistema que registra los ingresos de la Casa Rosada 130.000 visitas. Por ejemplo, sospechoso. Por un incendio muy conveniente el día de la ejecución de Nisman. En el software fue. Sí, Perdón, fue en la Casa Rosada fue ese incendio. Rosada, sí, efectivamente hubo un incendio en la zona donde están los cómputos, el área de cómputos, que fue medio extraño, sí, el me 17, recuerdo. el día Santiago, de la ejecución. No sé si nosotros nos damos cuenta de que el doctor Nisman fue un patriota argentino asesinado impunemente y que es nuestra responsabilidad, la de nuestra generación, que eso no quede así. Quedó la foto de Nisman con una chica en bikini como que estaba en la joda. Sería una amiga que estaba en la playa. Es una vergüenza para nosotros que esto quede así. Pero Lani, perdón, cambió sustancialmente. Yo ya hablaba con el abogado de las hijas ya son mucho más grandes, la mayor tiene 18 años, le piden a la madre y la madre dijo, yo los contrato para que mis hijas sepan realmente qué pasó con el padre y no que el padre se mató porque investigó algo mal. Pero del año anterior a esto, hoy en la tablada, vimos que en la familia, en la intimidad y hasta la propia madre
sienten que hay un avance. ¿Por qué? Porque hay un juez, el doctor Ercolini, hay un fiscal, el doctor Tayano, que ya incluyeron en la causa la palabra homicidio. Se terminó la historia. El año pasado hablábamos de suicidio, suicidio inducido o de asesinato. Hoy para la justicia argentina se habla de un asesinato. O sea, ¿qué pasa, y la Pablo? búsqueda no Por es... algo piden que sea delito de lesa humanidad. Claro. Nosotros estamos ya abriendo Todavía el no lo paraguas pidieron, de lo que esto evalúan. va a prescribir. Para que no Desgraciadamente para ya que no está- termine. Por eso. Y saber quién ha Tiene que sido el pedir- autor intelectual, porque vos podés encontrar quién lo mató, podés encontrar quién proveyó un arma amiga, Al paso que para, vamos, no sé. que es el Lago Marcino, para decir esto es un suicidio, porque si es con un arma extraña o de otra persona no puede ser. Pero acá hay que buscar quién dio la orden, quiénes son él o los autores intelectuales de esto. A mí me Sí, a ver, un parece... minuto, sí. No, y algo que vuelve a aparecer, que lo decía el doctor, que no tenemos que pasar por alto, es que por años durante el kirchnerismo, la justicia pedía informes y no se los daban. La UIF no le daba informes, el Banco Central no le daba informes. Entonces, digo, nos quejamos, o el ex juez de la Corte, Zaffaroni, que dice que la justicia actúa como en la dictadura, solo que con más cuidado. Qué vergüenza, Bueno, ¿no? la justicia tendrá, como decimos hace un rato, sus problemas, claramente usa los tiempos políticos, hay jueces que se están cuidando ellos mismos, haciendo avanzar o no determinadas ¿Para qué causas. tenemos la palabra de Zaffaroni? ¿Para qué lo vemos? Ya que lo citabas recién. Esto dijo Zaffaroni con respecto a la justicia y hace un paralelismo con la época de la dictadura, época nefasta, si la sabe en nuestra historia. Esto dijo Zaffaroni, mirá. La obsesión de Zaffaroni. En las últimas entrevistas que dio el ex miembro de la Corte Suprema de Justicia siempre intentó establecer una comparación entre el gobierno de Macri y la dictadura. Esta vez no fue la excepción. Y aquí el debilitamiento del Estado se está produciendo rápidamente, nos están endeudando a una velocidad que es absolutamente increíble, no tiene precedentes, vemos los despidos masivos, lo que pronosticaba no era raro, bueno, tomás medidas antipopulares, vas desarmando la precaria cosa de estado de bienestar que teníamos y lógicamente eso va produciendo resistencias. Cualquier extranjero un poco distraído que vea lo que está pasando en la Argentina cree que estamos en una dictadura, no es una dictadura, pero hay una persecución cruel de opositores. Procesada la expresidenta, procesado al candidato a vicepresidente opositor. Miran con ganas de procesar al candidato a presidente opositor. Tenés procesado al vicepresidente. Es propio de una nueva táctica de penetrar en el debilitamiento de los estados y de pervertir la democracia, de burlarse de la democracia. La última dictadura se manejaba con brutalidad directamente, esto se maneja con mayor paciencia. A ver, doctor, si lo escucho más. Yo creo que el doctor Zaffaroni tendría que hablar un poquito menos. Habría que recordar, ¿no es cierto?, que el doctor Zaffaroni fue juez durante la dictadura y no se rasgaba las vestiduras en ese momento. Aparte fue un juez de la Corte designado habiendo declarado en la audiencia que él no pagaba impuestos a las ganancias. Y aportes previsionales. Y él, nadie hizo un escándalo. Después tenía departamentos alquilados para casa de citas o prostíbulos. Prostíbulos, para decirlo bien, con todas las palabras. Y la verdad que debió haber renunciado. Acá se habla de quién tiene que renunciar. Un ministro de la Corte. Un ministro de la Corte, supongamos hasta dándole la derecha, no sabía, ¿no es cierto?, que se usaban para prostíbulos. Por decoro tiene que renunciar. Acá se hablaba del decoro. Por decoro tenía que renunciar. Podía haber trata de blanca. Es una Pero vergüenza. es una barbaridad, es una vergüenza, Es una vergüenza lo que dice Y ahora Zaffaroni. está cobrando, ¿no es cierto? Porque también hablamos acá en algún otro programa de la jubilación de los jueces. Y él, para mí tienen derecho los jueces a cobrar, un juez de la Corte retirado por la jubilación que cobra, pero no un suplemento como el que está cobrando él ahí, ¿no es cierto?, de miles de dólares por ser juez en la Corte Interamericana. Debería haber suspendido el cobro de su jubilación como juez de la Corte Suprema. Es una vergüenza lo de Zaffaroni. Pero una cosa más que quiero decir, y tiene que ver con lo que vos decías de la actuación de la justicia, y después me parece que ahí lo encarrilaste, es el tema de la impunidad que también se habló acá. ¿Por qué llegamos a todo esto? Por la impunidad, porque cuando hablaba el gremialista, ahora no me acuerdo el nombre, que yo no pongo en duda su honorabilidad, pero él dice, nos hacen controles de AFIP. Bueno, durante muchos años anteriores parece que los controles de AFIP y la UIF no hacía nada. ¿Por qué pasó durante todo? ¿Cómo hizo para acumular lo que acumuló Balcedo? Porque hoy la UIF está investigando, y yo creo que esa es la preocupación que tienen hoy muchos sindicalistas,
¿no es cierto?, de que hoy ven que se está investigando y que las cosas van a empezar a salir a la luz. Entonces rápidamente se abroquelan, me parece que le hacen mucho mal a los buenos sindicalistas. Quiero decirte que lo que dice Zaffaroni no solo le hace mucho mal a la Argentina o intenta hacerle mal al gobierno, le hace mal a la sociedad en su conjunto, porque estos personajes son los que hablan en los organismos de derechos humanos. Sí. Claro. Estos personajes que niegan la dictadura de Venezuela, cuando en Venezuela acaban de acribillar a un opositor y rompieron las paredes con un misil, y no hay justicia, no devuelvan el cuerpo de Oscar Pérez, que es el piloto sublevado contra Maduro. De eso no dice nada Zaffaroni. No. Y todos los dirigentes del kirchnerismo que exaltan la figura de Maduro y de la dictadura, no hablan de eso e intentan instalar en la CIDH y en las Naciones Unidas que el tema de la Argentina es una dictadura, que lo de Santiago Maldonado fue una desaparición forzada, que la policía desaparece gente, que este es el peor gobierno del mundo. A ver, digamos las cosas como son, porque la hipocresía y la impunidad de estos últimos años nos borraron la mente, realmente. Poder poner en este nivel que un ex miembro de la Corte Suprema Argentina compare un gobierno democrático con la dictadura y trate de olvidarse de lo que pasó en estos 12 años y de la muerte de Nisman, porque no quiero salir de ese contexto. La muerte de Nisman no solo tiene que investigarse por el buen nombre de su familia, lo que sufrieron sus hijas, por él mismo, por este bastardeo de la imagen de Nisman, sino por lo que significa. Aquí hay dos hipótesis. O fue una maniobra de la inteligencia iraní, supuestamente, o fue una maniobra del gobierno anterior para tapar una denuncia que implicaba a la presidenta y de la cual luego en escuchas la presidenta se muestra muy preocupada, la expresidenta. Donde dice que hay que apretar a los jueces. Por lo tanto, me parece que no podemos sacar del contexto todo esto. ¿Qué se intenta decir de la Argentina ahora entonces? ¿Que es el peor gobierno desde el retorno de la democracia? Sí. ¿Y qué pasa con estos 12 años? Y la impunidad, el totalitarismo y la censura de los últimos 12 años. Hay 70 imputados en este gobierno. Lo que acaba de pasar con Triesca, lo dijimos, Ay, vamos de nuevo. A ver, háblame de Nisman. Tenés una denuncia de Chévere, de lavado, de dinero que va a tener que ir a declarar por traición a la patria. Háblame de eso. Tenés las incompatibilidades de Aranguren. Tenés a Laura Alonso en el control de anticorrupción, que es una militante de ustedes. Y después te voy a decir algo con respecto a los gremios. El principal problema, que no es sobre los gremialistas que tienen la responsabilidad y que avance la justicia, los que no pueden justificar su patrimonio. Es que el gobierno acaba de sacar por decreto que no se discute la paritaria docente. Eso es lo que está tentando. Dale, que viene a ver febrero de 2006 la posibilidad de la paritaria, porque van a plantear los salarios a la baja. Entonces, saca una paritaria docente que por decreto la elimina cuando el mismo ministro Bullrich la había votado y fue el mismo ministro el que la firmó en el 2016 para darle ¿Vos te fijaste cómo dan los datos de la paritaria? Como hicieron con los jubilados, ahora van por el salario de los trabajadores. Es así. A ver, vamos a ubicarnos porque si pasamos 3 informes para atrás de vuelta. Los datos de la paritaria dan desde febrero de 2016 por arriba. Digo, mirás los datos en vez de hacer discurso y te da que el salario docente por decreto, podemos cuestionar el decreto. Ahora por decreto la posibilidad del mínimo vital móvil? Podemos cuestionar el decreto. Ahora, desde febrero de 2016, el salario docente aumenta 20% por encima del salario mínimo. No puedes justificar esto, lo mismo que los jubilados. Pero para un momento, ¿te importa el poder adquisitivo cuando hablas de los sindicatos? Ahora te hablo del poder adquisitivo y me decís otra cosa. No, lo que te estoy diciendo es que lo que plantea el gobierno es cerrar la paritaria para abajo. ¿Por qué no le permiten a los trabajadores con paritarias libres plantear la reivindicación salarial? Lo hace por decreto, va hacia la baja. Perdón, ¿no estamos hablando de Zaffaroni? Claro, quería hablar de Zaffaroni. Voy a hacer un punto acá. Rolando. Sí, no cerramos el caso Zaffaroni. No quedó en el aire. Yo le pediría a Zaffaroni que no hable de la dictadura, que hable de sus prostíbulos. Y después, en todo caso, que decir un parrafito sobre la dictadura. No, el problema es la justicia. Sí, Zaffaroni fue el principal detractor de la denuncia de Nisman, pretendiendo que era infundada, digamos. Esto lo hizo en medios públicos. Fue el principal promotor de esta idea. El Falcó de mamarracho. Exactamente. Y que había leído muchas veces la denuncia, le parecía mamarracho. No sé por qué leyó tantas veces la denuncia, si le parecía que era infundada. Pero al margen de eso, él critica las detenciones. Bueno, en realidad, las detenciones se deben a la manipulación de la prueba. Está probada. Concretamente, mire,
Una de las cosas más importantes que hay en la causa es una carta que hizo aparecer Timerman después de la muerte de Nisman, pero fechada un día antes de la ejecución de Nisman, de Noble. Y esto es muy importante porque Noble supuestamente, según la denuncia de Nisman, era el funcionario de Interpol que había impedido la caída de las tarjetas rojas, y en esta carta se desvirtuaba la imputación. Noble decía que solamente la podía levantar el juez de la causa y demás. Bueno, esa carta la hicieron los funcionarios de Cancillería. Es decir, no la hizo Noble. Esto fue falso. Es decir, hay un mail concretamente de Pofo, que es un funcionario de Cancillería, que le manda a Swain diciéndole, mirá, este es el texto que va a salir, y le manda la carta el mismo día de la fecha de la carta, que no tiene firma, por supuesto. Entonces, estas son las cosas. Otra cosa, por cierto, hay un mail donde los imputados se cuentan de qué manera Cristina Fernández de Kirchner hacía injerencias con el Papa, por ejemplo, con Dilma Rousseff, para que se nombrara a Bernie en Interpol. Y esto era precisamente para encubrir todo lo que había ocurrido con el pacto. Pero te con Irán. aclaro que Roland Noble trabaja en Dubái. Nunca va a declarar contra los árabes. Por eso la quiere traer Moreno Campo a declarar a favor de Cristina. Gracias, Digo, doctor, este tipo muchas tiene gracias por la estar con opinión nosotros. firmada ya. Vamos al otro próximo informe, ya que lo citaron. Último día del Papa en Chile, ya viajó otro rumbo, sí, no vino a la Argentina. Exacto, ya está en Perú. Sí, obviamente sí, ya llegó a Perú, pero a la Argentina no, como lo hemos debatido todos estos días. Así pasó el Papa por Chile y ahora, bueno, los peruanos están felices recibiendo al sumo pontífice. Mirá. Último día del Papa en Chile. Despedida polémica. Y mensaje bien argento. Quiero agradecer la presencia de tantos peregrinos de los pueblos hermanos de Bolivia, Perú, y no se pongan celosos, especialmente de los argentinos, que son mi patria. Gracias a mis hermanos argentinos que me acompañaron en Santiago, en Temuco y acá en Iquique. Además del saludo oficial, el Papa se tomó unos minutos para reunirse con el ex embajador Eduardo Valdés y el dirigente social Juan Grabois. Nuestro encuentro con el Papa fue un momento muy cálido, mucho amor. Respecto de Juan Grabois, efectivamente el Papa estuvo con él, tuvo palabras muy lindas con respecto de Juan, hablando de lo genuino que fue siempre Juan y que jamás ha sido usado por Juan Grabois. Como si todo esto fuera poco, la marcha nupcial se escuchó en pleno vuelo hacia Iquique. Acabamos de aterrizar de nuestro vuelo de su santidad y nos casó arriba del avión. Tomó las manos así, hizo la bendición de la argolla, una palabra y nos casó en el nombre de Dios. Si bien parecía que el nivel de tensión había disminuido el último día del Papa en Chile, el mismo Francisco se encargó de mantener encendida la mecha al referirse a un obispo acusado de encubrir a un pedófilo. ¿Usted le da todo el respaldo al obispo Barros? El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra. Todo es calumnia. Claro. Tajante estuvo ahí Francisco cuando le dijo todo es calumnia. Sí, Se se enojó. seriamente. Ajá. Lo defiende a capa y espada, digo. Yo estuve estudiando la causa. La verdad que el obispo Barros es más un comentario periodístico que una intervención directa. Digo, nunca hubo, como dice el Papa, una prueba. Digo, creo que en eso lo defendió y lo bancó, me parece una actitud importante. El mensaje a los argentinos fue muy cálido, como diciendo, bueno, aparentemente mi país reconoció que la Argentina es un país. Digo, creo que es una gira rara, muy tensa la parte de Chile. Le fue muy mal en Chile. Hoy, Chiche, ¿Cómo? hoy le fue mal en Chile. ¿Por qué? Mirá, Por eso te digo, hoy muy la tenso. Tercera de Chile publica, y no sé si vieron Pero, en ¿por los qué es medios esta argentino? tarde, una conferencia de prensa que dieron las víctimas de los abusos del padre Caradima para desmentir al Papa. Digamos, yo no he visto muchos antecedentes de que se haga una conferencia de prensa para desmentir al Papa con agravios muy duros contra el Papa Francisco. Las víctimas, que además judicializaron el caso, que es cosa juzgada, porque en Chile está condenado por los abusos Caradima, dijeron y refirieron que ellos declararon que este obispo de Osorno participó encubriendo porque estuvo presente en muchos de los abusos físicos y psicológicos. Lo dijeron hoy en una conferencia y dijeron sentirse indignados por las palabras del Papa Francisco de apoyo A ver, yo a te este explico, sacerdote. yo los vi. Son tipos fanáticos, son tipos complicados. No es que no han sido juzgados. ¿Los abusados? Paren un cachito. Chicos, ustedes tenían que ver a esta gente. No es sencillo el tema.
en la Argentina hubo casos también de violaciones, hubo casos de abusos. Yo estuve hablando con Rufino Varela, que el mismo Papa lo llamó el año pasado por teléfono, a su teléfono celular, y le pidió perdón. Más no puede hacer, el Papa no puede jugar, ya es un tema de la justicia. Digo, creo que en esto le estamos echando la culpa al Papa de acompañar la pedofilia. Digo, ojo, me parece... Él habló expresamente de todo esto también. Por eso digo, él lo de Chavo fue el primer Papa que se animó a esto. Benedicto XVI ya había empezado también. Y creo que Francisco, a Francisco puede acusar de muchas cosas, de peronista, de kirchnerista, de todo lo que quiera, pero que ha tenido una actitud decidida contra el tema de la pedofilia, no hay ningún problema. Pero perdón, Santiago, falta algo, ¿eh? No sé si ha tenido una actitud decidida. Lo que me queda grabado es su sonrisa radiante cuando recibía a Cristina, que le explicaba cómo se toma mate a un hombre de 80 años, y la carita que le ponía a Macri. Eso me quedó grabado, que jugó un papel electoral. Hoy repitió lo mismo con Piñera. Con Piñera. Tiene un problema con Macri y con Piñera. No lo atendió. Un saludo frío. La información que yo tengo de la Cancillería chilena es que él se negó a tener un encuentro personal con Piñera y le hizo lo mismo con Bachelet sonriendo y con Piñera la cara de disgusto. Ahora bien, quiero agregar algo más a lo que Débora dijo, que es verdad que no le fue bien. Y no solo porque lo que ocurrió con las víctimas, lo recibieron con incendios en iglesias. Una revuelta bastante importante. Natalia, eso no es te un olvides, gesto. el Papa argentino, chicos, entiendan. ¿Pero qué tiene que ver? Esto no es el canal de ¿Vos Bill, crees que no es un tema para los chilenos que el Papa sea argentino? Sí, a ver, en Chile sigue muy fresca todavía la guerra del guano, con Perú y con Bolivia, a los que tomó tierras. Sí. El Papa está preocupado y está abogando por Perú y especialmente por Bolivia para que Chile le devuelva esas tierras. Eso no es es porque temor. Sea argentino, este es el tema central de que despierta, porque estuvo con Evo Morales, le prometió la salida al mar, y para los chilenos eso es como mostrarle el crucifijo a Drácula. Pero tuvo un rol muy importante. Es más, con los nosotros, yo recuerdo algo, cuando fue la guerra del guano, que se apoderan de Tacna en Perú, que después la devuelven, y de otras zonas de Bolivia y de Perú, Roca manda a construir la cárcel del fin del mundo por miedo a que se apoderen la Patagonia, porque Chile estaba fogoneando a los mapuches con el cuatrerismo y le iba a tomar la Patagonia. Cuando llegan al sur, los primeros militares arrestados para construir la prisión se encuentran con un presbítero inglés, con los chilenos, todos estaban colonizando a los indios ahí y tomando la zona, al mismo tiempo que libraban la guerra con Perú y con Bolivia. Por eso digo, no digamos porque el Papa es argentino, porque eso es una ligereza tremenda en este tema. Pero es la primera vez que se lo escucha al Papa defender a muerte y bancarlo a Juan Burgos, a este obispo de Osorno, que según los familiares que son víctimas y las propias víctimas, él había observado cómo Caradima, el exobispo Caradima, había hecho los abusos. ¿Sabés lo que dijo Francisco? Tráiganme pruebas, traigan pruebas. ¿Y qué dicen los familiares? ¿Qué prueba voy a traer? ¿Una selfie? Que fue una declaración de uno de los afectados de Chile. ¿Qué voy a traer? ¿Una selfie de cómo me está abusando? Esto es el problema, que por primera vez el Papa es enfático, Francisco, en defender a un obispo. Y con el tema de los argentinos, en un momento dice, y para los argentinos que no se pongan celosos, dijo en un intercambio en el avión con periodistas, porque Francisco la tiene clara del debate que se está generando en Argentina, porque él pasa por cielo argentino y no termina ni tan siquiera de dar un mensaje concreto. Dijo celos, habló de la palabra celos el Papa Francisco, como que somos, en realidad, nos miramos el ombligo esperando en realidad que el Papa sea mundial. Yo creo que todos estos debates que se han dado y las especulaciones es porque no viene. Digamos. Obvio. Claro. Si hubiese venido no hubiese pasado absolutamente nada. Pero y yo creo que en la Argentina su paso hubiese sido importante. Muy importante. En todo sentido, sí, por favor, Laura. No, sí. De nuevo, pruebas, ¿no? Todo el tiempo estamos estamos hablando todo el tiempo de eso. O no creemos en las pruebas que junta la justicia. Cuando encuentra pruebas nos quejamos porque hablamos de persecuciones y cuando no las encuentra se las reclamamos. Tenemos un problema
severo. Laura, pero en este caso son pruebas de Chile. Hay un montón de pruebas. A veces suceden cosas que son impensadas. Hoy la sociedad reclama otro tipo de cosas. No le alcanza con ver al Papa, comprar un calendario y la banderita. Le reclaman que sean contundentes con los abusos. En la Argentina hay 62 casos abiertos, donde la Iglesia, si quiere, el señor Papa llama y dice derecho canónico. La justicia determinó, aún llegando a la instancia superior, que Grassi es un abusador de menores. Pero es cura. ¿Por qué? Porque el derecho canónico todavía no ha tratado el tema. Y en la Argentina, todas las causas, que nunca deja de ser cura. Hay más de 62 abiertas. ¿Saben cómo se llegó a esto? Porque las víctimas denunciaron. Claro. No porque la Iglesia denunció o porque la justicia intervino. Entonces me parece que cambió la vara. Ahora la gente reclama otro tipo de cosas. Bueno, por eso y en la Argentina tiene casos abiertos gravísimos. Por eso la Iglesia pierde fieles. Por eso la Iglesia tiene una crisis importantísima. Obvio. Ha perdido muchísimos fieles, por ejemplo, con el evangelismo. Y está perdiendo fieles porque además esto atrasa. Realmente estamos en una época donde ya no se discute ni la homosexualidad ni ningún tipo de, incluso de vínculos. Piensen que para la Iglesia Católica vos te tenés que casar de por vida. Eso, hoy vos lo comentás y suena no se usa más, Liliana, no se usa más. Hay una grieta en la Argentina. A nosotros nos haría bien la visita del Papa para hermanarnos, para que hagamos lo que decía el uruguayo Mujica, quiéranse un poco más, se odian todos. Bueno, el Papa ahí podía aportar. No lo hizo. Perdón, ya que te escucho hablando, sabemos que te despidieron de Radio 10. Sí. ¿Cuántos años estuviste ahí? 10. 10 años. ¿Y por qué te desvincularon? Tu programa es un clásico de la radio, de la AM. No me quiero hacer la víctima. Nada, cuestiones de criterio. Nunca dije que me echaron por macrista. No. Yo acompaño el proceso de Macri, pero no creo que sea un motivo político porque más o menos como yo piensa Babi Echecopari y no lo echaron, así que nada, no le va muy bien, sí, son criterios. Con mucho éxito. Bueno, tu programa era un clásico de la radio. Soy un clásico de 40 años. Sí, ¿y cómo lees un poco, cuál es tu lectura de lo que está sucediendo en este momento en el medio en sí mismo? Yo creo que al periodismo le falta cole. Le falta ortografía, reglas de sintaxis, vocabulario, idiomas, viajar por el mundo, conocer la vida. El periodismo hoy día se alimenta de la computadora y de Google. Pero vos tenés que saber para buscar en Google. Y lo que pasa en el medio con respecto a muchos canales que están cerrando, radios en convocatoria... Bueno, hay una crisis, pero no es solo del periodismo. Creo que hay una crisis general que estamos en un momento de ajuste, tenemos que pasar este año, espero que lo pasemos bien, y confío en que el gobierno de Macri lo va a hacer. Tinelli puso un tuit con respecto a esto. Claro, sí, porque, a ver, el tema está muy complicado. Si bien es cierto que hay un problema global... ¿Para qué está el tuit de Marcelo Tinelli con respecto a la